Vamos a estudiar el método de integración por partes. En primer lugar, vamos a hacer una interpretación teórica y luego vamos a hacer unos ejercicios de ejemplo. Bien, en cuanto a la interpretación teórica, si yo os digo que la derivada del producto de funciones f de x y g de x con respecto de x es igual al producto de sus derivadas, pues diréis, eso es una barbaridad. Efectivamente. Del mismo modo y por el mismo razonamiento no podremos decir nunca que el producto de dos funciones, al integrarse, equivale al producto de las integrales de esas dos funciones. Esto es radicalmente falso. Entonces nos vamos a basar en la idea del producto de derivadas para razonar cómo ha de ser la integración del producto de funciones. Voy a utilizar la siguiente notación, dado que nos vamos a referir a la fórmula con u, v, diferencial de u y diferencial de v. Entonces, si yo tengo la derivada del producto de dos funciones u y v con respecto de x, veis que esto yo lo puedo escribir como la derivada de la función u por v sin derivar más u sin derivar por v derivada. ¿De acuerdo? Entonces, esta regla ya la conocéis, se puede demostrar mediante la definición de derivada, utilizaré un vídeo para eso. Y si sabemos que esto es cierto en el ámbito de la derivada, pues también será correcto decir que la integral, lo voy a escribir de la siguiente forma, no, lo quería escribir en la misma línea, pero lo voy a poner aparte porque se va a ver más fácil. La integral de u por v derivada diferencial de x, acordaros que en las integrales es muy importante utilizar el diferencial, ya lo sabéis. Bueno, pues tendríamos que eso es igual a la integral de u' por v sin derivar, diferencial de x. No estoy haciendo más que poner lo que viene arriba. Esta otra integral diferencial de x. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, lo que tengo aquí es una regla válida utilizando la integral igual que utilizo pues, la regla de la derivada del producto. Bueno, pues yo me voy a fijar, o yo lo que voy a hacer es procurar despejar lo que tengo aquí. Es decir, esa integral de u de x por v' de x diferencial de x, si yo la aíslo, paso esta integral al otro lado restando, menos integral de u' de x por v de x diferencial de x, y evalúo qué es lo que tengo aquí, qué es lo que tengo cuando yo hago la integral de la derivada de una función, qué es lo que tengo, esa misma función. Pues aquí tendré, si estoy integrando la derivada de esto, pues tengo u por v. ¿Vale? Ahora, si esto lo utilizo con una notación diferencial, yo puedo expresar esto de aquí como la integral de u por diferencial de v. ¿De acuerdo? El hecho de tener u de x por la derivada de v de x con respecto de x, eso es equivalente en notación diferencial a poner u diferencial de v. Y del mismo modo, esto que tengo aquí lo puedo escribir en notación diferencial como integral de v diferencial de u. Esto sería el diferencial de u, esto sería el diferencial de v. Entonces ya tenemos el planteamiento teórico resuelto, es decir, ya sabemos de dónde viene esa expresión. ¿Vale? Bueno, quería hacer esta introducción teórica porque no es habitual que os enseñen de dónde sale esta fórmula y creo que era conveniente. Entonces ahora lo que vamos a hacer
son unos ejemplos para ver cómo funciona este método de integración. Bueno, pues vamos a empezar a hacer algún ejemplo. Yo lo que tengo es esta expresión para resolver un tipo concreto de integrales. Y bueno, primeramente es una integral o es un tipo de integral donde la fórmula juega un papel muy importante y por lo tanto tenéis que memorizar. Ya sabéis que hay diferentes métodos que nos ayuden a memorizarla. El que yo he utilizado siempre ha sido Santiago un día vio una vaca sin cola vestida de uniforme. Santiago un día vio una vaca sin cola vestida de uniforme. En documentación y vuestros profesores pues os habrán dicho seguramente otro truco. Bueno, es el que yo utilizo. Y entonces, ¿cómo funciona esta fórmula? Bueno, esta parte de la fórmula lo que me indica es que yo estoy resolviendo la integral del producto de dos funciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero resolver esta integral, primero puedo sospechar que tengo que utilizar el método de integración por partes porque aquí se está multiplicando x por coseno de x. ¿De acuerdo? Tengo el producto de dos funciones. Quiero hacer un pequeño paréntesis. En ocasiones, por ejemplo, en este caso, veréis que tenéis el producto de funciones, pero antes tenéis que evaluar siempre si una integral es inmediata. Esa integral que he puesto ahí, hay mucha gente que la considera de inicio una integral por partes, y no es cierto. Fijaros que esa sería una integral inmediata de tipo integral de una función elevada a una potencia por la derivada de la función diferencial de x, cuyo resultado me dice la tabla de integrales inmediatas es este. ¿Dónde tengo ahí esa regla? Pues muy fácil, tengo una función que es el seno, esta función, que está elevada a una potencia, que es 2, y precisamente la derivada, esto lo voy a poner por ejemplo en azul, la derivada de esa función seno es el coseno. Entonces es función elevada a una potencia por la derivada de la función, resultado, función sin derivar, elevado a la potencia más 1 entre la potencia más 1 más la constante de integración. ¿Vale? Entonces mucho cuidado porque a veces hay funciones que se empeñan en camuflarse, vamos a decirlo así, y no mostrarse como inmediatas cuando verdaderamente lo son. Atendiendo a que la integral x por coseno de x no es inmediata, pues al ser un producto de dos funciones tenemos que utilizar el método de integración por partes. Esta parte de la fórmula alude precisamente a esta integral que queremos resolver, ¿vale? Integral de u diferencial de v es la integral que queremos resolver. ¿Y eso qué significa? Que yo, inevitablemente, a u y a diferencial de v le tengo que asignar una de las funciones. U será x o coseno de x y diferencial de v será lo que no he puesto como u, ¿vale? Es decir, que yo puedo decir que u es x y diferencial de v es coseno de x, diferencial de x. Los diferenciales siempre tienen que contener diferenciales. O puedo decir que u es coseno de x y diferencial de v es x, diferencial de x, ¿vale? ¿Daría igual? Sí y no. Sí, en términos de que yo desarrollando la fórmula obtendría la solución, pero siempre va a haber un camino que sea más viable o el único camino posible para hacerlo de la manera más eficiente y más correcta, ¿vale? Entonces, la decisión de qué le asigno a u y qué le asigno a diferencial de v es muy importante. Para ello, yo utilizo un truco que es la palabra hilate. Yo sé que en clase habéis aprendido la palabra Alpes. Esto da absolutamente igual. Podéis utilizar la regla que más os guste, bien la que os voy a decir yo, la que habéis utilizado en clase. Yo utilizo la palabra hilate de la siguiente forma. Esta palabra, las iniciales representan
En cada caso, la i latina, las funciones inversas trigonométricas, las que son de tipo arcoseno, arcocoseno, arcotangente, la L, las logarítmicas, la A, las algebraicas, que son los polinomios, la T, las trigonométricas tipo seno, coseno, tangente, y la E, las funciones exponenciales. Entonces, la primera de ellas que yo me encuentre, viendo la palabra de izquierda a derecha, es la que va a tener la asignación de u. En este caso yo tengo una función que es de tipo trigonométrica, que es el coseno, y una función que es de tipo algebraica o polinómica, en este caso es x. Y por lo tanto, bueno, pues de izquierda a derecha, la primera función que yo me encuentro es la función algebraica. ¿De acuerdo? Realizando esa valoración, veo que me encuentro x en primer lugar. Por lo tanto, sé que u va a ser x y diferencial de v será coseno de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, ¿cómo tengo que operar? Pues siguiendo esta regla. Siguiendo esta regla de aquí. Si os dais cuenta, en esa regla de ahí me dice que para resolver la integral u diferencial de v tengo que hacer el producto de u por v menos la integral de v diferencial de u. Pero yo solo tengo asignado el valor de u y diferencial de v. Ahora que tengo asignado u y diferencial de v, tengo que resolver cuánto vale diferencial de u y v. Es muy sencillo. Si u es x, diferencial de u es la derivada de x con respecto de x. ¿Vale? Es decir, en este caso la derivada de x es 1 diferencial de x, que es diferencial de x. ¿Vale? Y la integral de coseno de x diferencial de x, bueno, pues es una integral inmediata. Además, aquí comentar que a veces en los exámenes sucede que os liáis con las derivadas y las integrales porque confundís las tablas. Por ejemplo, para las funciones trigonométricas, a mí me gusta haceros un pequeño esquema. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno, y como la derivada del seno es el coseno, con el signo menos, pues por aquí derivo, por aquí integro. A veces en los exámenes, por los nervios, pues os salen de forma más automática las derivadas que las integrales. Pues aquí sabéis que si queréis integrar desde el coseno, pues vais hacia arriba y tenéis el seno, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, lo más normal es saberse las tablas de integración inmediatas. La integral del coseno es el seno de la función por la derivada de la función, entonces seno de x más constante de integración. Por lo tanto, para resolver esta integral por partes, pues hago u por v, que es u, x. Hago u por v, mi u es x. V es seno de x, ¿vale? Menos integral de v, que es seno de x, por diferencial de u, que es diferencial de x, ¿vale? Sabiendo que la integral del seno de x es una integral inmediata, ¿de acuerdo? De hecho, la integral del seno de x es menos el coseno. Pues yo lo que hago es reescribir seno x seno de x menos la integral que tengo ahí es menos el coseno de x. Y ahora, cuando yo tengo que dar la solución, pues digo que eso es x seno de x más coseno de x más la constante de integración. ¿Vale? Aquí tendríamos un primer ejemplo de cómo se utilizaría la integración por partes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este sería el método para este caso. Por ejemplo, ¿es siempre así de sencillo? Bueno, pues en este segundo ejemplo,
quería comentar lo siguiente. Bueno, voy a hacer una limpieza y ahora continúo. Bien, en este otro ejemplo, pues vamos a utilizar la misma metodología. Vamos a asignar u y diferencial de v. Utilizo la palabra ilate. En este caso veo que tengo una función polinómica y una exponencial, es decir, tengo una algebraica y una exponencial. La primera que me encuentro desde la izquierda es la algebraica. Entonces a esa, que es x al cuadrado, le asigno u. Y a la exponencial, que es e elevado a x, le asigno diferencial de v. Es decir, que a e elevado a x, diferencial de x, le asigno diferencial de v. Resuelvo diferencial de u, que será la derivada de x al cuadrado, que es 2x, acompañado del diferencial correspondiente, y v, que será la integral de e elevado a x diferencial de x. Veis que este método me ayuda a tener aquí las integrales más sencillas. Ese es el propósito. En este caso la integral es inmediata y ya sabéis que la integral de e elevado a x es e elevado a x, ¿no? Entonces yo ahora conformo la solución haciendo el producto de u, que es x al cuadrado, por v, que es e elevado a x, menos la integral de v, que es e elevado a x, por diferencial de u, que es 2x diferencial de x. Bueno, si os fijáis, esta integral de aquí, ¿vale? Yo este 2, o toda esta integral, yo la puedo colocar de una forma un poquito más elegante. Me parece a mí que queda de una forma un poco más elegante de esta forma. Y este 2 concretamente lo que puedo hacer es sacarlo fuera. ¿Vale? Así tendría esa expresión. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que aquí, si os dais cuenta, lo que tengo aquí es otra integral por partes. Entonces, esa integral de ahí, de hecho, creo que la voy a escribir en otro color, menos 2 veces, y ahora aquí voy a poner la integral de x por e elevado a x diferencial de x, ¿vale? Esa integral la tengo que desarrollar como integral por partes otra vez, nuevamente. Bueno, pues esta es otra de las situaciones que se os pueden presentar. Aquí utilizaría la misma idea. La algebraica o el polinomio x, aquí sería u y diferencial de v sería e elevado a x diferencial de x. Resuelvo el diferencial de u, que es la derivada de x, que es 1 diferencial de x, y v es la integral de e elevado a x diferencial de x, que es e elevado a x, ¿vale? Entonces aquí lo que tendría es x al cuadrado por e elevado a x menos 2 veces, y ahora aquí hago la resolución de la integral que he marcado en naranja, que es por partes. Pues otra vez tengo que colocar u por v para resolver integral por partes, es u por v menos la integral de v diferencial de u. Y veis que si hago eso, ahora ya sí, esta integral es inmediata y puedo hacer la solución de la integral. ¿De qué forma? Bueno, pues la puedo expresar como x al cuadrado por e elevado a x menos 2 veces x por e elevado a x. La integral de e elevado a x es e elevado a x. ¿De acuerdo? Y ahí tendría x al cuadrado por e elevado a x menos 2x por e elevado a x, multiplicando el 2 de delante, más 2 veces e elevado a x. ¿Vale? ¿Qué es lo que puedo hacer? Extraer factor común, todos los elementos tienen e elevado a x y dentro colocar x al cuadrado menos 2x más 2, más la constante de integración. Bueno, pues mi integral quedaría resuelta de esta forma en este segundo ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, voy a comentar ahora una integral
o una de las integrales, no sé si decir problemáticas, famosas, habituales. La voy a poner en este color. Me valdría tanto si es seno como si es coseno. E elevado a x por coseno de x, ¿vale? Una integral por partes que tiene una forma de abordarla bastante peculiar y que vais a ver enseguida a lo que me refiero, ¿no? Bueno, pues aquí seguimos operando de la misma forma. U y diferencial de v hacemos la asignación correspondiente según el método que estamos aplicando y late, función exponencial, función trigonométrica, que es el coseno, pues u le correspondería a coseno de x y v a e elevado a x diferencial de x, ¿no? Mi diferencial de u será, por lo tanto, la derivada del coseno, que es menos el seno de x diferencial de x, y v será la integral de elevado a x diferencial de x, que es e elevado a x más la constante de integración. Entonces, bueno, yo ahora aquí lo que hago es aplicar u por v. U por v sería e elevado a x coseno de x. Lo voy a poner así. Lo pongo como v por u, que da exactamente igual. Y ahora menos la integral de v por diferencial de u, pues sería la integral de v, que es elevado a x, por diferencial de u, que es menos el seno de x diferencial de x. Este signo menos, ¿vale? Que es menos 1, lo puedo poner delante y, como podéis ver, el hecho de tener aquí una constante menos 1 multiplicando hace que yo la pueda sacar fuera convirtiendo este menos en un más, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, aquí vuelvo a tener una integral por partes, ¿no? Donde tengo que realizar las asignaciones. La asignación me va a quedar igual que antes, es decir, u va a ser la trigonométrica, que es seno de x y diferencial de v va a ser mi elevado a x diferencial de x. Diferencial de u, la derivada del seno es el coseno de x diferencial de x. Y v es la integral de e elevado a x diferencial de x, que eso es e elevado a x más la constante de integración. Por lo tanto, el resultado de esta integral por partes, acumulando lo que tenía antes, todo escrito seguidamente, quedaría como e elevado a x coseno de x más, y ahora la solución de esta integral será u por v, seno de x lo voy a poner como e elevado a x seno de x, que es u por v o v por u, menos la integral de v por diferencial de u, e elevado a x por coseno de x diferencial de x. Entonces, claro, si yo me fijo aquí, lo que tengo es una integral por partes que tendría que volver a resolver haciendo estas asignaciones y todo el proceso. Pues así me puedo quedar de manera ilimitada haciendo siempre el mismo paso sin llegar a una solución concreta. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que yo he llegado aquí a una integral que concretamente es la misma que tengo aquí. ¿Eso qué significa? Bueno, si yo lo que hago es decir, esta integral me ha dado este desarrollo, yo puedo concluir que la integral de e elevado a x coseno de x diferencial de x es igual a e elevado a x coseno de x más e elevado a x seno de x menos la integral de e elevado a x coseno de x diferencial de x. Y yo de momento he llegado a ese desarrollo, me doy cuenta de que esta integral de aquí, al ser la misma que esta, si la paso a este lado sumando, tendré dos veces esta integral. Tengo dos veces esa integral.
Y al otro lado, pues esto de aquí. 2 que multiplica, pasa al otro lado dividiendo. Y con eso lo que tenemos es que el resultado de la integral, sacando, además, aprovechando que aquí tengo un elemento común en ese sumando, pues el resultado de la integral es este, ¿vale? Así que bueno, ahí veis un tipo de integral, aquí veis un tipo de integral que es cíclica, se le suele llamar una integral por partes cíclica y que tiene ese truco para resolverse. Bueno, voy a comentar otro caso que es bastante interesante, por si se os puede llegar a presentar, aunque es bastante raro, pero que merece la pena comentarlo. Voy a hacer aquí una limpia y la pongo a continuación. Bueno, pues imaginad que tenéis esa integral. Si nosotros lo que hacemos es aplicar el método de la manera aprendida, pues decimos, bueno, tendremos que realizarle una asignación a x al cubo y otra a elevado a x al cuadrado. Según el criterio que hemos aplicado hasta el momento, pues al ver que tengo una función algebraica o polinómica antes que la exponencial, pues yo diría que la algebraica, que es x al cubo, pues tengo que darle la asignación de u. Y a e elevado a x al cuadrado, la de diferencial de v. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya voy a tener un problema. Yo si quiero resolver diferencial de u, pues tengo que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado diferencial de x. Pero al resolver v, veo que tengo que hacer aquí una integral que, digamos, no es una integral inmediata. Y es que de hecho no es una función que tenga primitiva elemental. Es función sin primitiva elemental. Por lo tanto, aquí me quedo. Aquí se muere mi método de integración por partes. ¿Dónde está el truco y qué os puede suceder en ocasiones? Bueno, con la práctica es más fácil de ver. Ahora os lo tiene que contar alguien para que caigáis en ello. Bueno, pues es que no tengo que coger estrictamente siempre, partir en dos las dos funciones y coger estrictamente una de las dos y hacer la asignación. En este caso, yo puedo decir que lo que tengo aquí es equivalente a escribir x al cuadrado por x por e elevado a x al cuadrado, diferencial de x, donde esta y esta son dos funciones claramente diferenciadas y que hacer ese tipo de perspectiva me va a ayudar a encontrar primitivas elementales en las integrales, sobre todo en esta. Si os fijáis, esta va a ser mi función algebraica, va a ser u, como antes habíamos asignado. Ahora, diferencial de v, sí, tengo aquí un producto de x por la exponencial, pero la voy a tratar como si fuera de tipo exponencial. Y a la hora de hacer esa asignación, supongo que ya lo estaréis viendo, al derivar x al cuadrado tengo 2x diferencial de x y al integrar para resolver v, ahora aquí yo sí puedo realizar esta integral. ¿Por qué? Si os fijáis en esta integral, yo tengo un número elevado, es un número elevado a una función por lo que puede ser el proyecto de derivada de esa función. Si vamos a las tablas de integrales inmediatas, la integral de un número a elevado a una función por la derivada de la función diferencial de x, esta es una integral inmediata. ¿Qué es lo que nos dice la tabla? Pues que tendremos como resultado a elevado a la función partido del logaritmo neperiano de a más la constante de integración. Entonces, eso significa
que si yo tengo aquí la derivada de x al cuadrado, que me hace falta pues solo tener un 2 multiplicando, si lo pongo lo paso dividiendo también, pues entonces puedo concluir que el resultado de esta integral, que ahora es una integral inmediata, sería, voy a conservar el 1/2 de delante multiplicando, tendría 1/2 por, y ahora el número e elevado a la función partido del logaritmo neperiano de e, más la constante de integración. Además, el logaritmo neperiano de e es 1, por lo tanto, ahí tendría e elevado a x al cuadrado partido por 2 más la constante de integración. Es decir, que esto sería e elevado a x al cuadrado partido de 2 más la constante de integración. Veis que con este planteamiento ahora esta integral pues sí se puede realizar. Con esta perspectiva ya no me quedo bloqueado en este paso de aquí. Por lo tanto, esta integral sería u por v, que tendríamos x al cuadrado, pues podemos ponerlo como x al cuadrado por e elevado a x al cuadrado partido por 2, menos la integral de v por diferencial de u. En ese caso sería 2x por e elevado a x al cuadrado partido por 2. Esta x con esta x se iría, perdón, este 2 con este 2 se iría, y tendría la integral de x por e elevado a x al cuadrado diferencial de x. ¿Vale? ¿Qué integral tengo ahí? Pues ahí tengo concretamente esta misma que acabo de resolver, ¿no? Esta misma que acabo de resolver, x por e elevado a x al cuadrado, que ya sé que tiene esta solución, pues completaría diciendo que la solución es x al cuadrado por e elevado a x al cuadrado partido por 2 menos e elevado a x al cuadrado partido por 2. No hace falta que ponga el paréntesis. Como aquí tengo un elemento común, que es el elevado a x al cuadrado partido por 2, pues concluimos que la integral quedaría de esa forma, ¿no? Sacando factor común a e elevado a x al cuadrado partido por 2, pues tendría este resultado. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya servido el vídeo para aclararos dudas y nos vemos en el siguiente vídeo.